Hoy continuamos con la historia de Jonás. Jonás, el único profeta en el Antiguo Testamento que se rehusó en hacer la voluntad de Dios. Y el domingo pasado dejamos a Jonás montado en un barco en dirección oeste, en dirección contraria al llamado de Dios, en dirección a Tarsis. Y vimos que Jonás no quería nada que ver con la voluntad de Dios. Él quiso y trató de huir de la presencia de Dios y de su responsabilidad, de la responsabilidad que Dios le había dado de ir y predicar a Nínive. En el versículo 3 dice: Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Noten la palabra pero en ese versículo. La palabra pero en este versículo significa oposición. Oposición. Aprendí que la palabra pero es una conjunción adversativa. Y no estoy hablando en chino. Conjunción adversativa. Que mucho yo perdí el tiempo en la clase de español. La palabra pero es una conjunción adversativa. ¿Qué es una conjunción adversativa? Eso significa que lo que dice después de la conjunción, lo que dice después del pero, se opone a lo que está antes del pero. Ejemplo, fui al restaurante, quería comerme un steak, pero me comí una ensalada. Estamos en verano, pero hace frío. Ven el pero, ven esa conjunción adversativa. Jonás ve a Nínive y predica, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Jonás hizo lo contrario, Jonás hizo lo opuesto al mandato de la voluntad de Dios. ¿Por qué hago énfasis en la palabra pero? Porque el versículo 4 comienza con un pero. Con un pero. Y el pero del versículo 4 es una oposición ¿a qué? A la actitud y acción de ¿quién? De Jonás. El pero del versículo 4 es el pero de Dios. El pero de Dios, que es más poderoso que el pero de cualquier ser humano. Y con el pero de Dios nadie puede contender. Nadie puede contender. El pero del ser humano es su pecado. El pero de Dios es la consecuencia al pecado del ser humano. El pero de Dios arregla lo que el hombre ha dañado. Y eso es lo que vamos a ver hoy en los versículos del 4 al 17. Vamos a ver lo que le costó a Jonás. Vamos a ver las consecuencias de Jonás por su pero, por su desobediencia al mandato de Dios. Vamos a ver el pero de Dios al pero de Jonás. Vamos a estar de pie, vamos a leer a Jonás 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Vamos a estar enfocándonos en los versículos del 4 al 17. El tema de esta tarde, el costo de desobedecer. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Aquellos que tienen la Nueva Biblia de las Américas, está en la página 943. Dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse.
Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaban al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, gracias por tu palabra, por esta revelación maravillosa que tú nos has dado. Gracias por hablarnos directamente a nosotros en esta tarde. Señor, abre nuestros sentidos y que podamos ser obedientes a ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dijimos el domingo pasado que la historia del libro de Jonás es de Jonás mismo. Pero hoy, desde los versículos del 4 en adelante, vemos que el personaje principal cambia. Aunque la historia fue escrita por Jonás, aunque la historia es de Jonás, el personaje principal es Dios. Él es el héroe de la historia. El domingo pasado vimos la misericordia y compasión de Dios hacia la ciudad de Nínive. La misericordia y compasión de Dios hacia un pueblo que era gentil, que no eran parte del pueblo de Dios. Era un pueblo pecador, era un pueblo cruel. Misericordia y compasión, la misericordia y compasión de Dios que trajeron convicción, arrepentimiento y el perdón de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. También vimos que Dios es omnisciente y que está pendiente y conoce los pecados de las personas. Dios todo lo sabe y nada está escondido de Él. Vimos cómo Jonás desobedeció el mandato y la voluntad de Dios de ir y proclamar contra esa ciudad, contra la ciudad de Nínive. Él trató de alejarse de la presencia de Dios, sabiendo que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento. Hoy, en estos 13 versículos, vamos a ver 2 atributos más acerca de Dios. Hoy vamos a estar viendo primero la soberanía de Dios
Y segundo, el poder de salvación de Dios. La soberanía de Dios y el poder salvador de Dios. Punto número 1, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se puede ver a través de todo el libro de Jonás. Jonás, el autor del libro, quiere que no tengamos duda de que cualquier cosa que los personajes hagan, cualquier cosa que pase con el clima o con la naturaleza, cualquier cosa que pase con el mar, cualquier cosa que pase con el viento, con el barco, Dios está en control. Dios está en control. La soberanía de Dios es que Dios tiene autoridad y tiene control de todas las cosas. Esa es la soberanía de Dios. Ahora te pregunto, ¿sabías que Dios tiene autoridad y control de todo lo que ocurre en tu vida? No solamente leemos sobre la autoridad, la soberanía de Dios en la Biblia, sino que la podemos experimentar en nuestras vidas. Dios tiene autoridad y control sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas. El versículo 4, pero el Señor desató, vemos ahí la soberanía de Dios, desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Aquí vemos el segundo pero. El primer pero fue la reacción de Jonás a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. El segundo pero fue la respuesta de Dios a un profeta, a un creyente tratando de escapar de su voluntad. Iglesia, Dios permite que el hombre se salga con la suya hasta cierto punto. ¿Sabías eso? Cuando vivimos en desobediencia, puede que las cosas nos salgan bien. Cuando vivimos en desobediencia y las cosas nos salen bien y creemos que tenemos el control de todas las cosas, tenemos el control de nuestra vida. Si eres de Dios, sabes que Dios tiene un pero. Dios tiene un pero para ti. ¿Has oído la frase, yo propongo, Dios dispone? El ser humano puede proponerse cualquier cosa, pero en última instancia Dios es el que dispone. Jonás se propuso escapar de la presencia de Dios, pero Dios desató un fuerte viento. Dios está en control. Su soberanía se muestra en cómo todo responde al mandato de Dios. Miren lo que dice el Salmo 135, versículos 6 y 7. El escritor dice, todo cuanto el Señor quiere, ¿qué? Lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dios desató sobre las aguas un fuerte viento. Hubo una fuerte tormenta. Esa tormenta fue tan grande que el barco estaba a punto de romperse. Cuando Jonás creyó que sus propósitos se estaban cumpliendo, cuando creía que se estaba saliendo con la suya, Dios intervino. Pero Dios, porque Dios siempre cumple sus propósitos en su tiempo. En su tiempo. Iglesia, Dios nos bendice. Dios nos bendice cuando somos obedientes. Pero cuando queremos y tratamos de huir de su voluntad, con amor, Dios nos llama la atención. ¿Qué vientos ha desatado Dios en tu vida para llamar tu atención? ¿Y cómo estás respondiendo a esos vientos? Dios le estaba llamando la atención a Jonás. Versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo.
Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Vemos que el viento responde, el mar responde, la nave responde y ahora los marineros están respondiendo. ¿Quién no ha respondido? Jonás, que estaba durmiendo en la bodega del barco. Los marineros, mientras clamaban a sus dioses y arrojaban la carga al mar para aligerar el barco, Jonás había bajado al interior de la nave y dormía profundamente. Yo siempre leía este versículo como que Jonás, una vez que comenzó la tormenta, bajaba al barco, al interior y se acostaba a dormir, pero esta vez cuando lo estaba leyendo vi que él ya se había acostado. La tormenta comenzó una vez que ya él estaba durmiendo. Eso nos deja ver que Jonás quería escapar. Los marineros, mientras clamaban a sus dioses y arrojaban la carga al mar, Jonás había bajado al interior de la nave y dormía profundamente. Vemos que esta reacción de Jonás nos deja ver la condición espiritual de Jonás. Jonás va de mal en peor. La persona que se supone que tenga todas las respuestas está dormido. Está indiferente. Pero Jonás no se va a escapar del pero de Dios. Jonás no se va a escapar de la soberanía de Dios. ¿Sabes lo que hizo, lo que hace Dios con Jonás? Que hasta este momento es el peor profeta o misionero en la historia. Dios le manda un misionero a Jonás. El versículo 6 dice, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Dios le habla nuevamente a Jonás, pero esta vez usa al capitán de la nave. Levántate. ¿Cómo es que duermes? Y vemos que el capitán de la nave reta a Jonás a orar y a clamar al único y verdadero Dios. Jonás no se va a escapar de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible huir de la presencia y soberanía de Dios. Versículo 7, y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Este versículo es bien interesante porque el echar suertes era usado en estos tiempos, en el Antiguo Testamento, para discernir la voluntad divina, la voluntad de Dios. Los israelitas creían que al echar suerte, Dios era el que tenía el control total del resultado. Miren lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, en la falda, pero del Señor viene toda decisión. Ahora no les estoy diciendo que vayan entonces y echen suertes. ¿Podemos hacer lo mismo hoy? Claro que no. ¿Es correcto echar suertes esperando la voluntad de Dios? No. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad de Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Abre y lee la Biblia. Entonces, Jonás no se puede esconder de Dios. Nadie se puede escapar de la soberanía de Dios. Iglesia, vuelvo a repetir, Dios conoce y está en control de toda situación en nuestras vidas. Porque Él tiene autoridad y es soberano. Echan suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pobre Jonás.
Versículo 8, entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Los marineros comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas para saber quién era este hombre. Escuchen la contestación de Jonás. Versículo 9, él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Interesante que de todas las preguntas, la única que no contestó fue, ¿cuál es tu oficio? Bueno, dijo que era hebreo. Pero, ¿cuál es tu oficio? No quiso decir que él era un profeta de Dios, porque no se consideraba un profeta en ese momento. Jonás tuvo que confesar quién era después que se supo que era culpable. Noten también que su confesión contradijo todas sus acciones. Pero a pesar de que su contestación fue un poco hipócrita, él habló la verdad. Dijo la verdad. Él habló de una manera que estos marineros, que eran paganos de diferentes ciudades, pudieran entender. Él dijo, Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¿Pudieron notar la ironía de este verso? Jonás se rehusó en proclamar la palabra de Dios a los paganos de Nínive. ¿Y qué hace Dios? Todo lo que está ocurriendo, Él lo ordena para que Jonás le proclamara la palabra a unos paganos marineros en medio de una tormenta. No podemos huir de Dios, ni tampoco podemos cambiar sus propósitos. Y vemos que Dios todavía no ha terminado con Jonás. Tenemos que ver que Dios soberanamente organiza todos estos eventos para el bien de otras personas y para su gloria. Y otra cosa que podemos ver con el pecado de Jonás y con la tormenta es que nuestro pecado también, ¿qué? Afecta a otras personas. Gracias a Dios que Dios usó estas consecuencias de Jonás para que estos marineros hallaran salvación. Dios es compasivo y misericordioso. Dios es omnisciente y omnipresente. Dios es soberano. Y lo segundo que podemos ver de Dios es su poder salvador. Su poder salvador. Punto número 2, el poder salvador de Dios. Quiero que noten los resultados de todo lo que Dios está haciendo mientras brega con un profeta desobediente. Si leemos el versículo 5, vemos que los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Dios con letra minúscula. Podemos ver a unos marineros paganos clamando a unos dioses paganos. El versículo 6, ellos le dicen a Jonás, levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Este versículo podemos ver los marineros acercándose a Dios. Acercándose a Dios. Entonces, en el versículo 9, Jonás le declara una gran verdad a los marineros. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Es como si Jonás les estuviera diciendo, mi Dios es real y más poderoso que todos sus dioses. Ahora, noten la respuesta de los marineros. Que, by the way, la tormenta sigue, el barco se quiere romper. Versículo 10, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. ¿Cuál fue su respuesta? Se atemorizaron en gran manera. Estos marineros pudieron entender la gravedad de la desobediencia de Jonás. Más que Jonás. ¿Qué es esto que has hecho, Jonás? Los marineros que no conocían a Dios son los que reprenden al profeta por su desobediencia.
Qué ironía. Jonás, no tiene sentido escapar del Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Eso era lo que le decían los marineros. Versículos 11 al 13. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. ¿Qué haremos contigo, Jonás? Jonás. Vemos que Jonás por fin confiesa su pecado y pide que lo echen al mar. Noten que los marineros no querían echarlo al mar. Ellos comenzaron a remar con mucho afán para poder llegar a tierra firme y evitar echar a Jonás al agua. Eso nos deja ver que ellos mostraron más compasión por un hombre que Jonás por cientos de miles de personas allá en Nínive. Y como dije, Dios no ha terminado con Jonás. Por eso Dios no permite que Jonás tocara tierra firme. Y hace que el mar que se embraveciera más. Versículos 14 y 15. Entonces invocaron al Señor, los marineros, y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Vemos los marineros ahora declarando la soberanía de Dios. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. Parece que no pudieron remar más. No estamos llegando a ningún lugar. El mar se embravecía más. Vamos a tirarlo al mar. Hace poco pudimos ver a unos marineros pagando, clamando a sus propios dioses. A unos dioses paganos. Ahora los podemos ver invocando a Dios. Invocando al verdadero Dios, al Señor. Invocando al Dios compasivo y misericordioso. Al Dios omnisciente y omnipresente. Al Dios soberano. Al Dios con poder para salvar. Al Dios del cielo, creador del mar y la tierra. Entonces vemos que por fin echaron a Jonás al mar y la voluntad de Dios se hizo inmediatamente evidente cuando el mar cesó su furia. Me imagino la reacción de estos marineros una vez que echaron a Jonás al mar. De hecho, el versículo 16 nos lo dice. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Le hicieron votos es que adoraron al Señor. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios no ha terminado con Jonás. Lo que comenzó con un temor al viento y la tormenta, creció a un gran temor al Señor y pudo madurar a un sacrificio y una alabanza al Señor. Podemos ver cómo estos marineros pudieron experimentar el poder salvador de nuestro Dios. Dios no solo es soberano, sino que tiene poder para salvar a las personas. Jonás, el profeta de Dios, el que se supone que conoce a Dios, desobedeció y rechazó a Dios. Los marineros, una vez que conocieron al único y verdadero Dios, temieron y ofrecieron alabanzas al Señor.
Los marineros, por la desobediencia de Jonás, pudieron experimentar la compasión y la misericordia de Dios. Pudieron experimentar la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la soberanía de Dios y la salvación que solo Dios puede dar. Iglesia, si tú eres creyente en Cristo Jesús, tú has experimentado la compasión, misericordia y salvación de Dios. ¿Con quién te comparas en esta tarde? ¿Con quién te comparas en esta tarde? ¿Con Jonás o con los marineros? ¿Con Jonás desobediente o con unos marineros dispuestos y temerosos de Dios? Iglesia, como creyentes tenemos el maravilloso privilegio de experimentar la compasión, misericordia y salvación de Dios una y otra vez. Una y otra vez. Pero desobedecemos. Pero resistimos los propósitos de Dios. Pero desconfiamos de su soberanía. En el Salmo 130, 3 y 4 dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2, 4 al 6 lo leímos esta mañana. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Iglesia, los peros de Dios significan que un profeta completamente diferente a Jonás, Jesucristo, obedeciera el llamado de Dios y viviera una vida perfecta de obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. No Jonás, estoy hablando de Jesucristo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados para que pudiéramos tener paz con Dios. Qué pero de Dios maravilloso, ¿verdad que sí? Somos pecadores, pero Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Pero hay otro pero. En Hebreos 13:30 dice: pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y eso significa que Él vive hoy y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En este momento somos pecadores, pero Él vive, intercede por nosotros delante del Padre. Y el Padre, en vez de ver nuestro pecado, ¿a quién ve? A nuestro intercesor, a Jesucristo. Jesucristo, el verdadero profeta.
Jesucristo, el único que verdaderamente nos ofrece la compasión y misericordia que nosotros tanto necesitamos. Jesucristo que murió en la cruz y su sacrificio fue todo suficiente para perdonar nuestros pecados. Iglesia, ¿estás resistiendo los propósitos de Dios? ¿Crees que puedes huir de la presencia de Dios? ¿No estás confiando en la misericordia y soberanía de Dios? Recuerda, iglesia, que Dios es compasivo. Él es soberano. Y te está diciendo, no lo resistas más. No me resistas más. No corras más. Iglesia, los peros de Dios son oportunidades de parte de Dios. Son oportunidades que Dios nos da para que tú y yo podamos confiar plenamente en el sacrificio de Jesucristo. Para que podamos arrepentirnos constantemente de nuestro pecado. Para que podamos experimentar su compasión y su misericordia. Para que podamos disfrutar de su poder de salvación y de nuestra salvación. Y para que podamos responder como lo hicieron los marineros en ese barco. Con temor, con sacrificio y adoración. Estemos de pie. ¿O era Hebreos? Era Hebreos, perdóname. Gracias. Gracias, Nori. Hebreos 13:30. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. 10:30. Mira para allá. Sabré yo si eran las 2 de la mañana cuando escribí eso. Gracias, Nori. Posiblemente era las 2 de la mañana. Vamos a orar. Vamos a ofrecer un sacrificio de adoración a nuestro Dios esta tarde. Dios compasivo y misericordioso. Dios omnisciente y omnipresente. Dios soberano. Dios poderoso para salvar. Dios del cielo, creador del mar y la tierra. Gracias. Gracias, Señor, porque enviaste a un verdadero profeta. Profeta que fue obediente hasta la muerte. Gracias, Señor, porque ese profeta fue a la cruz. Por mí, por nosotros en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poder ser igual a estos marineros. Poder temerte con gran temor. Poder sacrificar nuestras vidas a ti. Y poder vivir nuestras vidas con una constante adoración, sabiendo todo lo que hizo nuestro Dios por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración a Dios continúa con nuestras vidas. Recuerden que vamos a estar updating acerca de la tormenta, si acaso no hay servicio el martes. Estemos de pie para recibir la bendición pastoral. En segunda de Juan 1:3 de la Nueva Traducción Viviente, dice: la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor.
Que tengan un feliz día de la independencia. Be safe. Y la iglesia morada de Dios dice, amén. Amén.